El amigo de Gerard Piqué, Luis Rubiales, ocultó que Hacienda investigaba a Negreira y al Barça cuando era presidente de la Real Federación Española de Fútbol. ¡Comenzamos! Bueno, muy buenas a todos, feliz sábado madridistas, bienvenidos de nuevo al canal. Un nuevo escándalo sale a la luz relacionado con el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte, esa compra arbitral del FC Barcelona al jefe de los árbitros José María Enrique Negreira. Pues resulta que la Real Federación Española de Fútbol, con el muñeco de Luis Rubiales a la cabeza, sabía que Hacienda estaba investigando a Negreira y al Barça 16 meses antes de que el escándalo Negreira saliese a la luz. Vamos a leer todo el documento, todo el informe que The Objective denuncia, porque la verdad que es acojonante lo que cuentan acerca del Barça, Negreira y la Real Federación Española de Fútbol. Pero antes vamos a leer un comunicado oficial que han sacado los corruptos del FC Barcelona. Ya sabéis que Rafa Yuste es vicepresidente de Juan Lapuerta y ahora mismo presidente en funciones del FC Barcelona. El otro día estallaba contra Florentino Pérez por las palabras del presidente del Real Madrid acerca del caso Negreira y de que el Barça nos había robado un montón de ligas. Pues bueno, finalmente parece ser que los rabiosos del FC Barcelona, el rabioso de Rafa Yuste y Juan Lapuerta, van a denunciar a Florentino Pérez. El Barcelona informa que en el día de hoy ha sido presentada la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de querella por un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal contra el presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez, a raíz de las manifestaciones realizadas por el mismo en la rueda de prensa del pasado día 12 de mayo y en una entrevista a un medio de comunicación el día siguiente. El objetivo de esta demanda es que el señor Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club. En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal. Me ha dado hasta un escalofrío al entrar en la página web del FC Barcelona. Tened cuidado si entráis en la página web del Barça, que te salen todo avisos del antivirus de la mierda que hay ahí metida. Pues ahí veis al rabioso de Rafa Yuste y el FC Barcelona amenazando a Florentino Pérez de que se retracte de sus palabras que dijo el otro día acerca del mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Nadie mancha el escudo del Barça, la verdad que es acojonante. Son unos hipócritas y unos sinvergüenzas. El club que tuvo comprado al jefe de los árbitros durante al menos 30 años, el club al que el juez Aguirre, instructor del caso Negreira, dijo que habían hecho corrupción sistémica en el arbitraje aquí en España, se sienten ofendiditos por las palabras de Florentino Pérez. Vais a caer y vais a caer con todo. Me cago en la madre que lo parió. Vamos a leer el artículo de los rabiosos de The Objective, porque mirad, porque esto es una cosa alucinante. La Real Federación Española de Fútbol ocultó que Hacienda investigaba a Negreira 16 meses antes del estallido del caso. La agencia tributaria reclamó en 2021 información sobre las incompatibilidades del exvicepresidente de los árbitros. Es acojonante. Estaba Luis Rubiales de presidente de la federación, amigo íntimo de Gerardo Piqué, que los dos hacían trapicheos, ¿os acordáis, no? Los trapicheos que hacían Gerardo Piqué, jugador del Barça, con Luis Rubiales para llevar la Supercopa a Arabia y llenarse los bolsillos por detrás, mientras que Gerardo era jugador del FC Barcelona. Es alucinante, la verdad. Yo la verdad que es una cosa. La Federación Española de Fútbol ocultó en la rueda de prensa de marzo de 2023, en la que compareció para dar explicaciones sobre el caso Negreira, que la agencia tributaria estaba investigando a Negreira, ex vicepresidente del comité, desde octubre de 2021. Una afirmación que corrobora el requerimiento de información enviado por Hacienda a la Federación
en esas fechas, incluido en el sumario y en el que exigía a este organismo datos sobre los contratos, funciones en el CTA y las incompatibilidades en el cargo de Negreira cuando ejercía como vicepresidente. La justicia constató posteriormente el abono de 9 millones de euros del Barça a Negreira porque ocupó el cargo en el CTA del 94 al 2018. Los pagos se realizaron de 2001 a 2018. El proceso judicial por determinar si el club catalán se vio beneficiado deportivamente por esta situación todavía sigue abierto. Ya sabéis que muchos culés, muchos borregos por ahí están empeñados en decir que el caso Negreira está muerto, está cerrado, está abandonado, ya nadie habla del caso Negreira, ni muchísimo menos. El caso Negreira sigue más vivo que nunca y la justicia va a caer encima de estos sinvergüenzas cualquier día de estos. En concreto, el requerimiento de la agencia tributaria es del 18 de octubre de 2021. Según la Federación, mientras la rueda de prensa de este organismo se celebró el 2 de marzo de 2023, 16 meses antes, tras hacerse público el caso Negreira, en la comparecencia Andreu Campos, secretario general de la Federación, presidida en ese momento por Luis Rubiales, declaró que el requerimiento era un trámite ordinario más y que no se refería a persona alguna. Lo hace a partir del minuto 3508 del vídeo de su comparecencia, incluido en esta información en la que estuvo en todo momento acompañado por Luis Medina Cantadilejos, presidente entonces del Comité Técnico de Árbitros. Es acojonante. Estaba por ahí metida también la albondiguilla con patas, el Medina Cantadilejos, ¿os acordáis? El muñeco este que iba por la calle con un Rolex de 50.000 euros y en chándal. Es alucinante, la verdad. El Luis Rubiales, el muñeco ese del Andreu Campos ese y Cantadilejos. Es alucinante. Llegado a este punto, es absolutamente imprescindible y muy necesario poner de relieve algo que la Federación considera esencial. Existe un procedimiento de investigación de Hacienda que siguió unos trámites y que se desarrolló durante un tiempo determinado. La agencia tributaria, en fecha de 18 de octubre del 21, formuló una consulta de datos económicos, funciones y normativa del CTA. Solicitud de información que no estaba relacionada con persona alguna, no tenía ninguna referencia a qué persona se estaba investigando. Camps añade que, pasado el tiempo y una vez conocido el caso Negreira, la Federación entiende que el requerimiento se centraba en este asunto en referencia al escándalo Negreira. Sin embargo, eso decía el muñeco de Camps, que cuando la agencia tributaria le mandó el requerimiento a la Real Federación Española de Fútbol, en ningún momento ponían que era sobre Negreira, ¿no? Eso dice el muñeco de Camps, Cantadilejos y Luis Rubiales. Sin embargo, la documentación de Hacienda cita expresamente a José María Enrique Negreira, tal y como ha podido confirmar The Objective. En la misma se detalla que la Federación contestó al primer oficio de Hacienda en el que se solicitaba información de Negreira, lo que confirma que este organismo sabía al menos 16 meses antes del estallido mediático que el exvicepresidente del CTA estaba siendo investigado fiscalmente, ya que respondió al mismo con los datos solicitados sobre el investigado. Aquí veis la carta que mandó la Federación a Hacienda, en la que se ve clarísimamente el nombre de arriba del muñeco del jefe de los árbitros, José María Enrique Negreira. Esto fue en el año 2021. Y cuando salió el escándalo en el 2023, que la Federación, Luis Rubiales, Andreu Campos y Cantadilejos salieron a aquella rueda de prensa, no dijeron absolutamente nada. La verdad que es acojonante. Este diario ha preguntado a la Federación antes de la publicación de esta noticia para recoger su versión y ni respondieron ni nada, sin vergüenzas. Campos sí reconoce en esa misma rueda de prensa que la Fiscalía envió 2 requerimientos adicionales casi un año después del primero con referencias directas a Negreira. Debo informar que el Ministerio Fiscal también formuló 2 requerimientos de información en junio y octubre del 22 referidos al caso Negreira y sus funciones en el CTA. En el primero, cuáles eran las funciones del CTA y en el segundo nos preguntaron cuál era el sistema de designación de los árbitros y con qué fechas de antelación se comunicaba a los clubes. Ahora, una vez conocida la información periodística, hemos relacionado estas consultas con este tema. La información aquí detallada se encuentra en el denominado Informe Pelícano 2.0, avanzado en exclusiva por este diario y que actualmente está bajo el análisis de los departamentos de integridad de la FIFA y de la UEFA.
El texto subraya la importancia de lo sucedido en el año 2021, en el que Camps dice que no se reclamaba información sobre Negreira y luego se demostró que era mentira. Lo que pasa que lo ocultaron. Canta de lejos Luis Rubiales, el amigo de Gerardo Piqué, y el tal Andreu Camps este. En estos dos últimos casos, Camps sí reconoce que la Fiscalía señala a Negreira en los requerimientos, dando a entender que es solo entonces cuando la Federación comprende que algo sucede con el exvicepresidente del CTA. La realidad es que en octubre del 21 Hacienda le reclamó información del jefe de los árbitros y en junio del mismo año la Federación modificó de urgencia su código ético. Según adelantó este periódico, esta reforma se realizó de manera presuntamente irregular, omitiendo el paso por la Junta Directiva y la Comisión Delegada. La modificación eliminó el plazo de prescripción de 10 años que contemplaban las normativas de la FIFA y de la UEFA para este tipo de infracciones. Tan solo un día después de la entrada del requerimiento de Hacienda, se produjo una reunión clave entre Joan Lapuerta, presidente del Barça, y Albert Soler, entonces director general del Consejo Superior de Deportes. Albert Soler, que antes era directivo del Fútbol Club Barcelona y ahora estaba metido en el gobierno español, en el Consejo Superior de Deportes. Ya en noviembre del 21, en la primera junta directiva posterior a la consulta de Hacienda, Joan Lapuerta delegó su voto directamente en Luis Rubiales. Semanas antes, el presidente de la Federación había anunciado personarse jurídicamente contra la Superliga, proyecto de Joan Lapuerta defendía de forma activa. En esa misma reunión de la Junta de noviembre del 21 se aprobó de manera unánime una política anticorrupción cuyos supuestos encajaban con la problemática del escándalo que ya investigaba Hacienda. Además, se ratificó de forma express el nombramiento de 3 miembros de la Comisión Ética, acogiéndose a un artículo de unos nuevos estatutos que en ese momento todavía no habían sido validados. Es alucinante, aquí tenéis todo el escándalo, cómo primero escondieron que sabían que Hacienda estaba investigando a Negreira y al Fútbol Club Barcelona, por lo tanto, porque no hay que ser muy listo, cómo lo ocultaron el tal Andreu Campos Luis Rubiales, y el muñeco ese otro que no me acuerdo el nombre ahora, pues aquí lo tenéis, la verdad, que una auténtica vergüenza. Y cuando ya le salió a la luz el escándalo, pues ¿qué hicieron? Modificar la ley del deporte lo más rápido que pudieron entre Joan Lapuerta y el Alberto Soler ese, apoyando su voto en Luis Rubiales. ¿Para qué? Para que no pudiesen sancionar al Fútbol Club Barcelona y que el caso Negreira prescribiese. Es alucinante, la verdad. Yo me quedo acojonado cómo manipularon la ley del deporte para ayudar al Fútbol Club Barcelona, como denuncian aquí los rabiosos de Doggetti, y no pasa absolutamente nada. Campan a sus anchas por los campos del fútbol español. Vamos a escuchar aquí a Gerardo Romero con este periodista que le va a preguntar acerca de un comunicado que sacó en su día el Barça contra la Federación Española de Fútbol y el caso Negreira. Y Gerardo Romero le preguntaba a este rabioso que está abajo que por qué el Barça no había cargado más duramente contra la Federación y contra Luis Rubiales. Escuchad esto. ¿Tienes alguna teoría de por qué ese comunicado tan flojito del Barça? Bueno, que hay muchas cosas que te unen a la Federación. Entre ellas está el caso Negreira, por supuesto, que Rubiales tiene información de eso y es mejor no ir contra Rubiales por si tiene la manta, pero eso es evidente. Y bueno, y que el Barça tiene una buena relación con la Federación Española de Fútbol, el presidente forma parte de la Junta Directiva. No es fácil porque durante mucho tiempo, ahora porque te llevas un poco mejor con Tebas, pero durante mucho tiempo has sido tu aliado en toda esta guerra que has tenido con Tebas. No es fácil dejar caer a alguien de esta manera, pero hay muchos intereses y el club se lleva muy bien con la Federación y tienes el caso Negreira, que tienen información y que te pueden matar. Es que te pueden matar públicamente con la información que tienen. Ya, pero tampoco tiene que haber miedo por eso, Santi, porque teóricamente no tiene que haber nada. Pero es evidente que hay miedo. Pues aquí lo tenéis a este rabioso de Santi, reconociendo que Joan Lapuerta, el Barça y la Real Federación Española de Fútbol se llevan muy bien. Era el propio Cachalote el que estaba metido en la directiva de la Real Federación Española de Fútbol. También mencionan por ahí al rabioso de Fétido Tebas, presidente de la Liga Mugrienta de Negreira, y el Barça y Joan Lapuerta no cargaron contra la Federación ni contra Luis Rubiales porque le tenían miedo. Estaba el escándalo Negreira por ahí pululando y Luis Rubiales y la Federación Española de Fútbol tenían información acerca del caso Negreira que podía destrozar y reventar al Fútbol Club Barcelona si lo hacían públicamente. Y le tenían miedo. Joan Lapuerta le tenía miedo
a Luis Rubiales y a la Federación. Por eso el Barça no cargó contra ellos, tomaron un perfil bajo tanto con Fétido Tebas como con la Federación para que Luis Rubiales no tirase de la manta, como ha dicho el rabioso de ese periodista culé que habéis escuchado ahí con Gerardo Romero. Es acojonante, la verdad, cómo lo ocultaron absolutamente todo. Bueno, y a día de hoy lo están intentando ocultar todavía. Aquí tenéis a Víctor Muñoz, jugador del Real Madrid que está cedido en Osasuna. Hubo rumores este verano, bueno, de que el Fútbol Club Barcelona andaba detrás de él. El Real Madrid tiene el 50% de los derechos de este jugador. Pues bien, ha hecho el Newcastle una oferta de 40 millones de euros por este jugador a Osasuna. El Real Madrid se llevaría 20 millones de euros de esta operación. Pero ¿qué pasa? Que tanto Florentino Pérez como José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, están con la mosca detrás de la oreja y tienen miedo que el Barça y el Newcastle estén tramando algo a espaldas del Real Madrid. Vamos a leer esta información porque es muy curiosa. El Real Madrid sospecha que el interés del Newcastle por Víctor Muñoz podría esconder una operación pactada con el Barcelona. Creen que es una operación para que el Barcelona lo fiche. Ante los rumores de que el Barça lo quería fichar, el Real Madrid iba a ejercer la opción de compra que tiene sobre el jugador. El Barça este año ha fichado a Anthony Gordon del Newcastle por 90 millones de euros, un jugador que no conocía absolutamente nadie. Por ahí puede estar la cosa. El Real Madrid no descarta que el Newcastle actúe como puente para que Víctor Muñoz termine vistiendo de azulgrana dentro de un año. Una posibilidad que cada vez cobra más fuerza en los despachos de Valdebebas y que estaría relacionada con otras de las grandes operaciones del verano. El Barça acaba de cerrar a Gordon por una cantidad cercana a los 80 millones de euros y en el Real Madrid creen que el acuerdo podría esconder algo más que el simple traspaso del internacional inglés. La teoría que manejan es que existiría un entendimiento entre ambas entidades para facilitar la llegada de Víctor Muñoz al Camp Nou después de una temporada en la Premier League. Hay otro factor que no ha pasado desapercibido en Valdebebas. Hace apenas unos meses, Víctor Muñoz decidió cambiar de representación. El futbolista se incorporó a la agencia dirigida por Juanma López. Se trata de un movimiento que en el Real Madrid observan con atención, ya que Juanma López mantiene una excelente relación con Juan Lapuerta y con la actual dirección deportiva del Fútbol Club Barcelona. La preocupación real es perder el control de un futbolista al que consideran preparado para dar el salto definitivo a la élite y que además podría acabar reforzando a uno de sus grandes rivales. Aquí veis los negocios, los trapicheos del Fútbol Club Barcelona, que nunca dan puntada sin hilo, siempre fuera de la legalidad, siempre a espaldas de todo el mundo y siempre intentando engañar a todo Dios, tanto el Barça como Juan Lapuerta. Es acojonante si esto es verdad, si esta información es real, de las sospechas de Florentino y José Ángel Sánchez de que en el fichaje de Anthony Gordon hay más cosas detrás. Ya me sorprendía a mí mucho el fichaje de Anthony Gordon por casi 90 millones de euros del Barça al Newcastle, un jugador que no conocía absolutamente nadie, que no estaba en las quinielas de nadie, que no destacó nada el año pasado y que era un jugador del montón, que había jugado poco más que en segunda división inglesa, en el Everton y ahora en el Newcastle. Que el Barça, que Juan Lapuerta pagasen 90 kilos por él, mira por lo que es, porque ahí tienen como otro acuerdo por detrás para que el Newcastle fiche a Víctor Muñoz y que esté un año en Inglaterra y luego acabe fichando a la temporada siguiente por el Fútbol Club Barcelona. Sabe Dios por qué cantidad o por qué rebaja, o sabe Dios el trapicheo que han hecho ahí. La verdad que es acojonante. Espero que el Real Madrid tome cartas en el asunto y no pierda a este jugador que tiene muy buena pinta, es español, no podemos perder a este jugador por ingresar 20 millones de euros y el Real Madrid, si finalmente lo vende al Newcastle, se tiene que guardar una opción de compra como sea, no puede perder el derecho de tanteo de este jugador, ni muchísimo menos permitir que vaya al Fútbol Club Barcelona dentro de un año prácticamente gratis o sabe Dios en qué condiciones. La verdad
que es acojonante. Veíamos al principio del vídeo como el Barça, como Rafa Justes, ese rabioso presidente del Barça en funciones, había denunciado a Florentino Pérez, un club ayudado históricamente por el gobierno español, por la dictadura franquista y por un montón de estamentos aquí en España. Pues bien, vamos a leer una cosa, porque este mensaje que voy a leer ahora a continuación, este tuit del Fútbol Club Barcelona, perfectamente lo podéis aplicar a cualquier año, sea ahora, sea dentro de 10 años, sea hace 20 años. Lo ha puesto el Fútbol Club Barcelona. El Barça, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno de Cataluña y con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol, presenta oficialmente su candidatura para albergar la final de la UEFA Champions League del año 2029. Y todavía tendrán los huevazos el Ceferín o la FIFA o quien adjudique la sede de la final de la Champions del año 2029, todavía tendrán los huevazos de adjudicársela al Fútbol Club Barcelona, que por no tiene ni campo de fútbol todavía. Es un campo en ruinas que no tiene ni gradas, con las ratas corriendo por entre los asientos, entre los aficionados, con tiras LEDs del chino de 5 euros como para darle la final de la Champions del año 2029. Pero aquí veis, el Barça, ayudado por el Ayuntamiento, por el Gobierno catalán y por la Federación Española de Fútbol. Es acojonante. Les ayudan a conseguir la final de la Champions del año 2029, les ayuda al Gobierno también a inscribir jugadores de manera ilegal como Dani Olmo y Pau Víctor, les permiten meter palancas inventadas del narcotraficante chipriota y de la República Bananera del Congo para inscribir a Lewandowski, Koundé y Rapiñas de manera ilegal también, luego el dinero no llega. Aquí veis, un club ayudado institucionalmente desde hace ya un montón de años, desde ya que ni se sabe, la verdad que es alucinante. 1.450 millones de euros les lleva costando el nuevo Spotify Camp Nou. Se han quedado sin dinero, están arruinados, van a tener que pedir un crédito de sabe Dios cuántos millones más para seguir construyendo el campo. Ya veréis que al final la broma del Bernabéu, que se reían de nosotros de que se había encarecido no sé cuánto, que fue por culpa del COVID, al final la broma, el chiste va a salir gracioso cuando finalmente digan que el nuevo Spotify Camp Nou ha costado 4.000 millones de euros para poner 4 tiras luz del chino y vemos a los obreros pintando con brocha los asientos de color azul. La verdad que es alucinante. Espero que tengáis muy buen fin de semana y por supuesto dejadme un pedazo de like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en los siguientes. Chao.